Había una vez un hijo que creyó que la libertad consistía en alejarse del padre. Con la audacia de la juventud, pidió su herencia antes de tiempo, completamente convencido de que fuera del hogar hallaría la plenitud que anhelaba. Y así comenzó su viaje, un viaje que, sin saberlo, no lo llevaría al mundo sino a un profundo vacío. El padre, en un silencio lleno de amor, lo dejó ir. No por falta de afecto, sino por un profundo respeto a su libertad de decisión. Porque el amor más puro, el amor verdadero, permite que el alma elija su propio camino, incluso cuando ese camino conduce al dolor. Aquel joven partió con las manos llenas de riqueza, pero sin la sabiduría para entender que pronto quedarían vacías y su corazón destinado a romperse. El principio del extravío casi siempre comienza con una decisión apresurada, impulsada por la impaciencia y una falsa idea de la felicidad. En la ciudad distante, por un tiempo, creyó haber encontrado lo que buscaba. Se sumergió en un torbellino de luces brillantes, risas superficiales y promesas efímeras. Disfrutó de todo lo que el mundo ofrece sin pedir nada a cambio, sin compromiso. Pero la abundancia sin propósito se convierte rápidamente en ruina. Cada moneda que gastaba era una semilla de vacío que plantaba en su alma. Cada noche de placer se convertía, a la mañana siguiente, en una jornada más de olvido de sí mismo. El joven, que un día fue un heredero respetado, se transformó en un extranjero en tierra ajena, un don nadie. El hambre tocó a su puerta, no solo el hambre de pan, sino el hambre de sentido. Y los amigos que había comprado con su abundancia desaparecieron tan rápido como el humo en la mañana. Fue entonces cuando aprendió la lección más dura. La distancia más grande no se mide en kilómetros recorridos, sino en cuán lejos está el corazón del Padre. Solo, sin nombre y sin dignidad, el hijo del rey acabó alimentando a los cerdos de un hombre sin rostro. La comida que antes despreciaba en la mesa de su padre, ahora era su mayor deseo. En ese momento de absoluta miseria, su orgullo se quebró. Y en medio de ese silencio desgarrador, una voz interior comenzó a hablar. Fue más un susurro del alma que un pensamiento. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí perezco de hambre? Esa fue su primera oración verdadera. No una oración hecha con palabras elocuentes, sino con lágrimas amargas de arrepentimiento. El hambre física lo llevó al arrepentimiento del corazón, y el arrepentimiento lo puso en el camino de regreso. A veces, Dios permite que experimentemos el vacío más profundo para que descubramos de dónde viene la verdadera plenitud. Con los pies descalzos y el alma infinitamente cansada, el hijo pródigo emprendió el camino de vuelta a casa. Cada paso que daba era un recuerdo doloroso, cada lágrima una confesión silenciosa. No llevaba ninguna ofrenda, ningún regalo para compensar su error. Solo llevaba un corazón quebrantado, que es la única ofrenda que el cielo verdaderamente valora. Y en la distancia, en el horizonte de su memoria y de su esperanza, estaba un padre que nunca, ni por un solo día, dejó de mirar el camino esperando, porque el amor no se cansa de esperar. Su mayor gozo está en el regreso del que se había perdido. Y dice la historia que cuando aún estaba lejos, el padre lo vio y corrió hacia él. Y en ese abrazo eterno, el tiempo se detuvo. El pecado fue cubierto por el perdón, la vergüenza fue lavada por las lágrimas del Padre, y el Hijo volvió a ser hijo. Así es el amor de Dios. No exige explicaciones detalladas, no pide una lista de promesas, solo pide el regreso. Pero en la casa había otro hijo. Mientras uno derrochaba su herencia en una vida de excesos, él administraba con diligencia el legado familiar. Mientras el pródigo vagaba sin rumbo, él multiplicaba los bienes. Mientras el mundo celebraba al hijo que había vuelto,
Era el hijo fiel quien sostenía el hogar, asegurándose de que el fuego nunca se apagara. Muchos, al escuchar esta historia, olvidan que el hijo mayor también era heredero de todo, que todo lo que el padre tenía ya era suyo, y que permanecer, quedarse en casa, también es una forma de amor, una forma de lealtad profunda. Quizás el verdadero éxito no está en tener que volver, sino en la sabiduría de nunca haberse ido. El padre reunió a sus dos hijos bajo un mismo techo. El pródigo trajo la gratitud del que ha sido perdonado. El fiel trajo la sabiduría del que ha trabajado y construido. Y el padre trajo el amor que une y restaura todo. El hogar volvió a tener voz y propósito. El hijo que había perdido todo ahora valoraba cada migaja de pan. Y el que había permanecido a través del regreso de su hermano ahora comprendía la profundidad del amor del padre. El reino no estaba en las tierras, ni en las riquezas acumuladas, sino en la unidad de la familia, restaurada por el perdón, porque donde hay perdón, el cielo vuelve a habitar en la tierra. El padre habló con su hijo mayor, no con reproches, sino con una ternura infinita. Hijo mío, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Esa es la voz que muchos de nosotros todavía no hemos aprendido a escuchar. Una voz que no pregunta dónde has estado, sino que te recuerda quién eres. El pródigo fue restaurado en su posición, pero el fiel fue confirmado en su herencia. Ambos fueron abrazados por la misma gracia inmerecida, porque el amor del Padre no divide a sus hijos, los completa. Y el que entiende esa voz deja de pensar como un siervo que trabaja por un salario, y comienza a vivir como un heredero que disfruta de su herencia. El tiempo pasó, y el hogar permaneció firme. El hijo pródigo encontró su lugar, aprendiendo a vivir en gratitud, pero el hijo fiel encontró su propósito. Él nunca perdió su herencia, nunca desperdició su tiempo, y ahora, como dueño legítimo de todo, disfruta plenamente de lo que siempre fue suyo. El Padre no lo premió con una fiesta pasajera, sino con algo mucho más grande: autoridad, estabilidad y una plenitud que no depende de las emociones del momento. El hijo fiel no necesita ser rescatado, porque ya vive en la presencia constante del amor. Su vida es un testimonio de la bendición de la permanencia. Así que hoy te digo, permanece en casa. No corras detrás de promesas vacías que el mundo te ofrece, buscando lo que ya tienes. Porque quien habita junto al Padre no pierde, no gasta en vano, no teme al futuro. Y ese es el verdadero legado del reino: no ser el hijo que necesita volver, sino el hijo que elige permanecer. El amor del Padre nunca cambia. Solo espera pacientemente que el hijo madure y un día sea digno de cuidar a su propia familia. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a suscribirte al canal y a compartirlo con alguien que necesite escucharlo. Nos vemos en el próximo video.